Esta fue una cosa que descubrí, fue algo que descubrí viendo a una divulgadora que me cae muy bien, británica, y me metí en ello porque me recuerda una cosa, y probablemente algunos de ustedes tienen este problema. Mira, me decía un señor que yo conozco, que además es un hombre culto, pero no sabía cómo funcionaban los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces él pensaba que todos los impulsos viajaban por un mismo nervio, pero con distinta calidad. No, nuestro sistema nervioso no puede discriminar eso de calidad. Entonces tiene sensores especializados, neuronas especializadas en detectar ciertas cosas. La temperatura la detectamos con unas neuronas termorreceptoras. Pero esas neuronas termorreceptoras solo registran temperatura, no registran tacto, no registran dolor, no registran posición. Otras solo detectan posición, son las de la propiocepción, esas que les permiten, ustedes hagan el experimento, cierren los ojos, tóquense la punta de la nariz. Bueno, si lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, vayan al médico. Pero si lo pueden hacer es porque ahí tenemos una parte de nuestro sistema nervioso que nos dice dónde tenemos el resto del cuerpo. Entonces podemos tocarnos la nariz sin verla porque sabemos dónde está, por lo que se llama propiocepción. Tenemos neuronas de la vista, neuronas del oído, neuronas que perciben el dolor concretamente, tipos de dolor. Y un buen ejemplo de esto siempre es cuando si se cierran los ojos, cuando se tallan los ojos, ven lucecitas. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que al apretarnos el globo ocular, se estimulan los conos y bastones de la retina, los sensores de la luz en la retina. Pero esa presión no la interpreta como presión, la interpretan como luz. Todo estímulo en nuestra retina se va a interpretar como luz porque están especializados los bastones y los conos en percibir la luz. También por eso cuando nos pegan vemos estrellitas, ¿no? Porque se estimula la retina y se estimula además la corteza visual, que es la zona 13 aquí en la nuca, ¿no? Bueno, cuento todo esto para que vean cómo es curioso que en 1999 se descubrió una cosa en ratones que hoy sabemos que existe en seres humanos. Y les voy a contar cómo lo contaba esta divulgadora porque me parece magnífico la aproximación. Si son unos sensores que están allí en tu piel, en la piel que tiene pelo, por cierto, están solo en la piel que tiene pelo porque recientemente se descubrió que está asociada a los folículos. Son unas neuronas que si tú le das así muy duro, no hacen caso alguno. Si lo haces suavecito, pero muy rápido, tampoco hacen caso. Si la mano está fría o si lo haces con algo que esté frío, te tocas que esté frío, no. Pero si te tocas suave, no tú, además, esto te lo tiene que hacer otra persona, es como las cosquillas, tú puedes hacer cosquillas solo. Si otra persona, o tu perro, tu gato, tu hámster, tu bonobo, lo que tengas, te acaricia más o menos suave a una velocidad más o menos de 3 centímetros por segundo, y lo que lo hace tiene una temperatura de más o menos 32 grados, que es la temperatura normal de una mano humana, sientes bonito. Son las neuronas llamadas aferentes CT, que son mediadoras del contacto hedónico o placentero, hedonista, particularmente en los contextos de la unión social y la comunidad. Y hay un experimento que se hizo que me parece también maravilloso, y fue tomar un montón de madres con sus hijos recién nacidos, más o menos pocos meses de nacidos, y ponerlas a todas en una habitación sin decirles qué hacer nada, esperen un segundo, ahora volvemos. No se vayan. Y lo que vieron es que todas las madres al bebé empezaban a acariciarlo así, a esa velocidad y con esa fuerza, que es ni mucha ni demasiado poca,
y el resultado es que baja el estrés en los niños, baja el ritmo cardíaco, disminuye la tensión arterial y se emiten hormonas como la oxitocina, que son las hormonas del amor o de la cercanía, del cuidado, del cariño. Entonces, los aferentes CT se han asociado con el toque afectivo y lo amable. No es que estén transmitiendo una cuestión táctil específica, es que forman nuestra respuesta emotiva al contacto. Otros receptores lo sienten, pero ellas dicen, eso es cariñoso. Se trata de unas neuronas que, por cierto, no tienen mielina. La mielina es esta sustancia que recubre los axones de las neuronas y que sirve como aislante y acelerante de los impulsos nerviosos. Si el axón de una neurona no tiene mielina, es no mielinado, entonces sus impulsos viajan más lentamente. Son velocidades de conducción lentas que llegan hasta la corteza insular posterior y promueven la unión social, facilitando la liberación de oxitocina. Todo esto con un tipo de toque, con una caricia muy concreta que al parecer tenemos todos y que tienen todos los animales de distintas maneras. Es un contacto emocional, es un contacto que ayuda también a desarrollar el sentido de yo soy, porque yo soy el que disfruta el placer, ¿no? Y luego también esto ayuda para explicar por qué a veces si acaricias como muy brutalmente, muy bruscamente a tu perro, porque crees que así lo estimulas mejor, la respuesta es no, la respuesta es mejor. Esas caricias lentas le provocan mucho mayor placer y lo unen más a ti que estas caricias a veces bruscas, que está bien jugar brusco con tu perro, pero no olvides de cuando en cuando acariciarlo, o con tu gato, no sé cómo se lleva uno con los gatos, nunca tuve gato, no me interesa tener gato, o con tu bonobo, tu hámster, lo que sea, esa caricia lenta tiene una razón de ser evolutiva, permite, ayuda a crear unión en el grupo humano y demuestra una vez más que con suficiente tiempo se pueden desarrollar cosas maravillosas sin necesidad de la intervención de lo sobrenatural.